Bien, es un placer saludarles en esta noche, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Nos sentimos agradecidos al Señor porque pues, nos da otra vez el privilegio y la oportunidad de estar juntos en esta noche, nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Hemos tenido muchas bendiciones, ¿no creen ustedes? Amén. Hemos recibido muchas bendiciones en estos días que hemos estado juntos. Agradecemos a los hermanos que nos están acompañando en esta noche. Esperamos de que el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta semana de oración, que la hemos titulado El mensaje del Evangelio eterno, ¿dónde? En el santuario. Ese versículo que leyó nuestra hermana Amarilis es un versículo muy importante. El salmista David decía que todos los caminos de Dios, de mi rey, ¿están dónde? En el santuario. Así que nosotros no necesitamos dejarnos arrastrar por sutilezas y tal vez por los vientos de doctrina que tal vez Satanás va a usar en el tiempo del fin para descarriar a muchos. Nosotros tenemos que simple y llanamente conocer el mensaje del santuario. Si nosotros conocemos el mensaje del santuario, verdaderamente estaremos seguros. Como yo les decía en programas anteriores, el santuario es el mapa, ¿sí o no? El mapa que nos va a llevar ¿a dónde? A la patria celestial. Así que, hermanos, mantengamos siempre presente eso en mente, lo debemos de tener siempre en mente. Anoche, ustedes recordarán, comenzamos a hablar de la primera parte de la fuente del lavacro. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué había en la fuente del lavacro? Agua. ¿Sí o no? ¿De qué estaba hecha? ¿De qué material estaba hecha? De bronce. ¿Y qué más tenía? Espejo, ¿verdad? Ya nosotros pudimos darnos cuenta a la luz de la palabra del Señor de que esos espejos representan dos cosas principalmente. Representan la palabra de Dios, número uno, y la ley moral de Dios. ¿Sí o no? Y cuando nosotros miramos esas dos fuentes, tanto la palabra del Señor como esa ley moral, ¿quién tiene que reflejarse ahí? Cristo Jesús, ¿en quién? En cada uno de nosotros, ¿sí o no? Muy bien, muy importante eso, pero también tenía agua. Y vimos anoche también que esa agua representa en primera instancia, porque muchos hoy enseñan, el agua representa el bautismo. El Espíritu Santo principalmente, porque hay muchas personas que están siendo hoy bautizadas, ¿sí o no? Pero no están siendo bautizadas con el Espíritu Santo. Solamente están siendo bautizadas por agua, ¿sí o no? ¿Y qué significa recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Nacer a una ¿qué? A una nueva vida, ¿sí o no? A una nueva vida en Cristo Jesús. Decíamos anoche, ustedes recordarán, que muchos hoy están siendo bautizados por miles en las iglesias. Están siendo bautizados, pero están siendo bautizados ¿cómo? Vivos, no muertos. Y para nosotros poder verdaderamente ser bautizados, como enseña la palabra del Señor, tenemos que ser sepultados, muertos al pecado, muertos al mundo, ¿sí o no? Pero muchos hoy, tristemente, están siendo bautizados vivos. Y déjeme decirle algo, que muchos hoy también están tratando de cambiar el orden de estos dos muebles. ¿Sabían ustedes eso? ¿De qué manera? Bueno, si pusiéramos la fuente en la entrada del atrio o del tabernáculo o del patio y pusiéramos el altar donde está o donde va la fuente, ¿qué indicaría eso? Indicaría primero que viene ¿qué? El bautismo y después viene ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Cuántos ministros hoy le dicen a las personas que son bautizadas en sus iglesias, no te preocupes, bautízate, que poco a poco el Señor te va a ayudar a ir a dejar todos esos pecados y todas esas malas costumbres que tú tienes? ¿No han oído ustedes ese mensaje? Ese es un mensaje espurio y ese mensaje está en contra del mensaje del santuario. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Porque hoy por hoy
con ese mensaje se están bautizando miles y miles de personas en las iglesias hoy. Y los ministros se atreven a decir de que la bendición de Dios se está derramando sobre esas iglesias, cuando no es así. No es la bendición de Dios, no es el Espíritu de Dios que se está derramando así cuando hay ese tipo de bautismos. El bautismo bíblico lo estudiamos anoche, el verdadero bautismo bíblico. ¿Sí o no? Quiero retomar donde nosotros nos quedamos. Ustedes recordarán en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15, donde Cristo comenzó a predicar el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Sí o no? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed ¿en qué cosa? En el evangelio. Ahí está el arrepentimiento, en el altar de bronce, o conocido como el altar de los sacrificios o holocaustos. Ahí se conseguía el verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento, ya estudiamos en los temas anteriores, arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento bíblico, por supuesto, conlleva a un abandono del pecado. Si no hay un arrepentimiento genuino, no hay ¿qué? No hay perdón. ¿Sí o no? Ya lo estudiamos también. La Biblia lo especifica claramente, porque muchos de nosotros, pues, pedimos perdón a Dios cuando oramos, pero si no hay abandono del pecado, ese pecado no es perdonado, hermanos. Creemos nosotros que ha sido perdonado, pero Dios no lo ha perdonado. Y ese pecado todavía permanecerá allí en los registros del cielo. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un escudriñamiento bien profundo de nuestros corazones, en qué le hemos fallado a Dios, para nosotros poder pedirle perdón y abandonar ese pecado, separarnos de ese pecado, alejarnos de él. Cuando nosotros invitamos a Cristo Jesús para que sea nuestro Salvador personal, le damos también la bienvenida a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos transforme a su imagen, ¿sí o no? Sí. Ese cambio de naturaleza es solo posible, como lo enseñamos anoche, por la intervención divina, por la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Nadie puede convertirse por sus propios esfuerzos. Pablo pudo decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros conocemos el historial de Pablo. Antes de Pablo ser Pablo, era ¿qué? Saulo de Tarso, ¿sí o no? Perseguidor de la iglesia, un hombre blasfemo, un hombre iracundo, un hombre que no escatimaba entregar a las autoridades judaicas, fueran ancianos, mujeres o niños, en fin. Mas sin embargo, este hombre pudo dar testimonio del cambio que Cristo había hecho en su vida. Pudo decir, el que está en Cristo verdaderamente es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo he experimentado ese cambio en mi vida. Y puedo decir con certeza que Cristo ha cambiado mi vida. Y déjeme decirle, cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, cuando leemos la historia del apóstol Pablo después de su conversión, donde quiera que él iba, sea que se presentase ante judíos o gentiles o ante magnatarios o hombres de estado, como el rey Agripa, etcétera, y todos ellos, siempre hablaba de su conversión. Siempre hablaba de que él era un hombre que perseguía la iglesia, perseguía el camino, tuvo la visión en camino a Damasco, etcétera, etcétera, y cómo exaltaba este hombre el Salvador que era Cristo Jesús. Ese era el mayor testimonio que Pablo llevaba al mundo en ese entonces. Déjeme compartir una cita que no leímos anoche, que se encuentra en El Deseado de toda la gente, un maravilloso libro, la página 143. El Deseado de toda la gente, la página 143, dice así, la fuente del corazón debe ser purificada. ¿Qué vemos aquí? Una fuente, ¿sí o no? Agua, hay agua en esa fuente. Dice la sierva del Señor que la fuente del corazón debe ser ¿qué? Purificada antes que los raudales puedan ser puros. La vida del cristiano, oigan bien esta declaración es muy importante. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. No es mejorar ciertas cosas que nosotros hacíamos anteriormente. No, la vida del cristiano es una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Hermanos, yo hago una pregunta. ¿Hemos experimentado nosotros este nuevo cambio, este nuevo nacimiento? Podemos llevar 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, el tiempo que sea necesario dentro de la iglesia o dentro del cristianismo.
Pero si nosotros no hemos experimentado esto que dice aquí, esta declaración, simple y llanamente nosotros no hemos muerto al pecado todavía. Vuelvo y repito, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente, oigan bien, por la obra eficaz del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy de la segunda parte de la fuente del lavacro. Anoche comenzamos a hablar de la primera parte. Vayamos al libro de Éxodo nuevamente para retomar esos textos bíblicos. Éxodo capítulo 30 y leeremos allí los versículos 18 y 19. Éxodo capítulo 30, versículo 18 y versículo 19. Harás también una fuente de bronce, le dice Jehová a Moisés, para que así pues lo hiciese. Con su base de bronce, ¿para qué? ¿Para qué era esa fuente? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Ese fue el orden que Dios le dio, ¿sí o no? Sí. No viene primero la fuente, viene primero ¿qué cosa? El altar. La fuente debía ser colocada de acuerdo al versículo 18 de Éxodo 30, debía estar colocada entre el tabernáculo de reunión y el altar. Este es el tabernáculo de reunión, amigos y hermanos. Aquí está, el tabernáculo. Entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea, en el medio de esas dos estructuras. ¿Qué sigue diciendo el versículo 19 de Éxodo 30? Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Qué interesante, hay agua en esa fuente, ¿sí o no? Ya vimos que representaba esa agua. ¿Qué representa esa agua? El poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos cambia, nos transforma, renueva nuestras vidas. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Ezequiel, leíamos anoche que decía el profeta Ezequiel que el Señor quiere darnos un corazón de carne y quitarnos ¿qué cosa? El corazón de piedra. Y esa obra solo se logra a través del poder del Espíritu Santo. Les invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer dos textos allí muy interesantes. Uno se encuentra en Primera de Pedro y el otro en Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Cuando comienza la conversión del cristiano, hermano Juan, o sea, los nuevos conversos que hemos pasado ya por la experiencia, oigan bien, por la experiencia del altar de los sacrificios y la fuente del lavacro, pues tenemos que empezar a crecer espiritualmente, ¿sí o no? Es como un niño, una nueva criatura, un niño que nace, que viene a este mundo, para él poder desarrollarse, para él poder crecer sanamente, pues requiere ¿de qué? De la leche materna, ¿sí o no? Y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos como niños prácticamente, hemos nacido de nuevo, como bebés, espiritualmente hablando. Y por lo tanto nosotros vamos a necesitar de esa leche, pero no tal vez de la leche materna, sino de la leche espiritual. Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, oigan bien, cuando nosotros pasamos por el proceso del lavacro, de la fuente, comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, somos bebés espiritualmente. Dice Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Hay leche adulterada? Sí. Hay leche que la mezclan con agua, ¿verdad que sí? Debemos de desear esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para salvación. ¿Y cuál será esa leche espiritual que habla Pedro, no adulterada,
que nos va a ayudar a nosotros a crecer para salvación. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Ahí está la respuesta. 2 de Pedro, allí mismo, pero un libro más adelante, 2 epístola de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Mire qué importante. Decía Pedro en 1 de Pedro 2:2 que debemos de desear esa leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer, ¿sí o no? Noten lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced. ¿A través de qué crecemos? A través de la leche espiritual no adulterada. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es esa leche espiritual no adulterada que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, hermanos? La palabra de Dios. Solo a través de su palabra nosotros podemos conocer y crecer espiritualmente en Cristo Jesús, ¿sí o no? Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos va a ayudar a mantener la experiencia del altar de los sacrificios y de la fuente del lavacro. Y a medida que progresamos en nuestra vida cristiana, la poderosa acción del Espíritu de Dios en nuestro corazón va produciendo gradualmente un cambio en nuestros valores, prioridades y conceptos de las cosas. Reflejaremos más y más el carácter de Cristo Jesús. Acompáñenme en 2 de Corintios capítulo 4. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? 2 de Corintios capítulo 4, después de Romanos, la primera y 2 de Corintios 4, leeremos los versículos 16 y 17. Noten lo que dice el Señor, hermoso versículo que vamos a leer. 2 de Corintios 4, 16 nos dice, por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este hombre exterior, esta carne de pecado, se va deteriorando, ¿sí o no? Pero el hombre interior debe ir, ¿qué? Renovándose cada día, creciendo cada día, fortaleciéndose cada día. ¿Cómo se fortalece ese bebé cada día? Por el alimento que consume de su madre. ¿Estamos de acuerdo? Ese bebé va creciendo, ese bebé se va fortaleciendo. Ya leíamos en 1 de Pedro 2:2 y 2 de Pedro 3:18 que para nosotros fortalecernos espiritualmente, ese hombre interior debe fortalecerse cada día gracias a ¿qué cosa? A la leche espiritual no adulterada. El cristiano endeble, el cristiano flojo o el cristiano que no se soporta la prueba o la tentación es porque ha descuidado el alimento espiritual. Ha descuidado esa leche no adulterada, esa leche espiritual. Ha descuidado el alimento espiritual. ¿Cada cuánto usted come? ¿Cada 3 días, 4 días? Me refiero a la comida física. ¿Ah? O sea, diariamente, ¿sí o no? Si es tan importante para la salud física el alimento, ¿cuán importante debería ser el alimento espiritual para nuestra salud espiritual? Pero Satanás, obviamente, él no quiere que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Él pone un sinnúmero de trabas constantemente, nos quita el tiempo, nos roba el tiempo, exceso de trabajo, tiempo extra en nuestros lugares de trabajo, para que nosotros no tengamos tiempo para alimentarnos espiritualmente, esa leche espiritual no adulterada. Cuando llegamos a nuestros hogares tarde en la noche, a veces llegamos abatidos, cansados por el exceso de trabajo y no tenemos ya el deseo, ni el tiempo, ni la fuerza física para estudiar la palabra del Señor. Y es por eso que languidecemos espiritualmente,
Venimos a la iglesia aquí toda la semana, obviamente, y cantamos y oramos y decimos amén. Pero espiritualmente, por dentro nos estamos secando y nos estamos muriendo espiritualmente y no nos damos cuenta. Por eso cuando viene la prueba y la tentación, flaqueamos y caemos. Por eso es muy importante esa leche espiritual no adulterada que habla el apóstol Pedro. Versículo 17 de 2 Corintios 4, noten cómo dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un ¿qué? Un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la gloria de Dios se revela en nosotros a medida que nosotros nos alimentamos espiritualmente de esta leche espiritual no adulterada. Produce en nosotros, ¿qué cosa? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué maravilloso es eso. Y a través de una nueva relación personal que establecemos con Cristo, llegaremos a producir buen fruto. ¿Y cuál es ese buen fruto? ¿Cuál es? Juan capítulo 15. Ustedes conocen esos textos, pero es bueno volverlos a leer y a repasarlos. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Son palabras de Jesús. Juan 15, 4 nos dice, permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. ¿A través de quién permanece Cristo en nosotros? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, representado por esa agua del lavacro. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, solo los sábados, yo en él. ¿Dice así, hermanos? Yo quiero que me corrijan porque a veces yo no leo muy bien, me falla la vista, y entonces yo quiero que ustedes me corrijan cuando yo lea mal. Vuelvo y retomo. El que permanece en mí, ¿cuántos días? Todos los días debería ser. Y yo en él, lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay veces que Satanás quiere que nosotros estemos separados de Cristo. ¿De qué forma Satanás quiere que nosotros nos separemos de Cristo? A través del descuido del estudio de la palabra del Señor y la oración. De esa forma nosotros nos separamos de Cristo. Por eso que Satanás quiere traer a nuestra mente un sinnúmero de cosas para entretenernos. La televisión tal vez, los deportes, cualquier otra cosa de este mundo para que nosotros nos separemos de Cristo. Tengamos presente bien eso. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que nosotros luchamos con las tentaciones a veces. Luchamos con nuestros defectos de carácter. Anoche hablábamos de eso, ¿sí o no? El nuevo nacimiento, el cambio de vida, la fuente del lavacro, involucra un cambio en nuestras costumbres, en nuestros caracteres, en nuestras palabras, la forma como nosotros le hablamos a los hermanos de la iglesia, como le hablamos a los compañeros de trabajo o a nuestros familiares. ¿De qué forma puede un cristiano que ha nacido de nuevo permanecer en la vid que es en Cristo? Juan 15:10 lo dice de esta manera. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su amor. Así que tenemos que permanecer en la vid. Y de la única manera de permanecer en la vid es guardando ¿qué cosa? Sus mandamientos. Obedeciendo su palabra. Nosotros leemos también en Juan 14, 21 y 23. Dice, el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De qué manera? A través del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quería hacer Dios a través del establecimiento del santuario? ¿Qué quería hacer? Morar en medio de ¿qué? De su pueblo.
Ese siempre ha sido el deseo de Dios desde un principio. La primera iglesia que fue fundada por Jehová, ¿cuál fue? La iglesia del Edén, ¿sí o no? Dios quería morar en medio de Adán y Eva, en medio de sus vidas. Siempre ha sido el deseo del Señor morar en medio de su pueblo. Y ahora, ya nosotros sabemos que no tenemos el santuario en esta tierra, ya no está el tabernáculo ni en el desierto ni en Jerusalén, ni tampoco Cristo está aquí con nosotros, porque ya subió al cielo después de que murió y resucitó. Pero envió al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. ¿Pero de qué manera? ¿A través de qué? Del estudio de su palabra, a través de la obediencia que nosotros tengamos en nuestras vidas. Tenemos, mis queridos hermanos, que vivir la vida que Cristo vivió. Dice 1 Juan 3, 6 y 9, otro texto muy interesante. Mire qué interesante, la palabra de Dios es maravillosa. Por eso el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, primeramente, y después leeremos el versículo 9. Primera de Juan 3, 6 nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son palabras bien interesantes para nosotros meditar en ellas. Ya vimos que de la forma que nosotros permanecemos en Cristo es a través de ¿qué? De la obediencia a sus mandamientos. Y si nosotros estamos obedeciendo diariamente esos mandamientos, simple y llanamente no vamos a cometer ¿qué? Pecado. Versículo 9 de 1 de Juan 3. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire qué interesante. Mire la experiencia del nuevo converso. La experiencia del nuevo converso no es decir, gloria a Dios. La experiencia del nuevo converso es un cambio de vida. Y nosotros estudiábamos anoche de que ese cambio de vida solamente se puede lograr a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Primera de Juan 3:24, otro texto muy interesante que no podemos pasar por alto, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender decir que tengo el Espíritu Santo, o que en mi iglesia se manifiesta el Espíritu Santo, cuando estamos violando los mandamientos de la ley de Dios? Imposible. Eso contradice la Escritura. La Biblia claramente dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Así que si queremos que el Espíritu de Dios, representado por el agua de esa fuente del lavacro, more en nosotros, haga un cambio en nuestras vidas, cambie nuestros pensamientos, transforme nuestra mente, tenemos que permanecer en Él y Él permanecer en nosotros. Pero para que Él permanezca en nosotros, ese debe ser una experiencia diaria en nuestras vidas. Ustedes saben que un árbol produce frutos de manera espontánea, ¿sí o no? A su tiempo, es correcto. ¿De dónde recibe ese árbol el alimento para después producir frutos? A través de la tierra, de la savia, en fin, la savia, el alimento que el árbol obtiene de la tierra, de los minerales de la tierra, pasa por el tronco, pasa por la savia y la savia reparte ese alimento a las ramas, a las hojas del árbol, ¿sí o no? Y como producto de eso, a su debido tiempo, ese árbol produce frutos. De la misma manera, oigan bien, a través de la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros espontáneamente producimos el fruto del Espíritu. Esta obra continua del Espíritu Santo en nosotros, actuando en nuestro corazón, es lo que se llama o lo que llamamos santificación. No es solamente decir yo creo en Cristo y ya soy salvo, ¿ve? Qué bueno es. Es el evangelio que se predica hoy en el mundo afuera. Viene ahora un cambio de vida.
Un cambio de dar frutos. Nosotros como cristianos tenemos que dar frutos para la gloria de Dios. Porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros el que produce ese fruto. Recuerden, nosotros, el árbol no produce frutos por ser árbol. Simplemente que él produce frutos de una forma espontánea. Porque Dios que lo creó, ese árbol, al obtener ese alimento, pues espontáneamente produce frutos. Y así nosotros como cristianos, cuando nos alimentamos cada día de la palabra del Señor, de esta leche espiritual no adulterada, empezamos espontáneamente a dar frutos, pero los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o temperancia. Contra tales cosas no hay ley. 9 frutos que cada cristiano debería estar ¿qué? Produciendo en su diario vivir. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 22. Dice estas palabras. Mire qué interesante. Romanos 6, 22. El apóstol Pablo nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Habéis sido qué? Libertados del pecado. Romanos 6, 22. ¿Solo quién nos puede liberar del pecado, hermano Juan? Solo Cristo Jesús. Ahora que hemos sido libertados del pecado, ahora que hemos confesado nuestros pecados, ahora que hemos abandonado el pecado, ahora que el Espíritu Santo, por medio de representado por la fuente del lavacro, nos da el poder para alcanzar la libertad de nuestros pecados, Pablo entonces dice: ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes éramos siervos ¿de quién cuando no conocíamos a Cristo? ¿De quién éramos siervos? De Satanás, ¿sí o no? Del pecado. Pero ahora que hemos sido liberados del pecado, ¿somos siervos de quién? De Dios. Tenéis por vuestro fruto, ahí está el otro fruto. ¿Vuestra qué? La santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Qué significa la palabra santo o santificación o santificado? Son sinónimos. ¿Ah? Cuando Dios separó el sábado, descansó en él en el séptimo día, de acuerdo a Génesis 2, 1 al 3, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa la palabra santificó? Lo separó. ¿Para un uso qué? Santo. De igual manera, cuando nosotros conocemos el Evangelio y decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar el pecado y posteriormente bautizarnos, nosotros estamos ¿qué? Estamos siendo separados del pecado y del mundo. O sea, no podemos continuar viviendo en pecado, en otras palabras. Dice Filipenses 1:11, vamos a hablar ahí vamos a leer otro tipo de frutos. ¿Por qué? Porque el árbol debe dar frutos, ¿sí o no? Ese árbol representa ¿a quiénes? A usted y a mí. ¿Usted representa un árbol o no? ¿Quién dice que sí? No le dé miedo responder. No es un examen. ¿Ah? Solamente usted fue la única que dijo que sí. Parece que los hermanos tienen miedo de responder. Usted también dijo. ¿Representamos nosotros árboles? Espiritualmente hablando. ¿Ah? ¿Se acuerda Apocalipsis 7 donde dice el ángel sale con un sello en la mano? ¿Se acuerda? Y entonces le da la orden a los 4 ángeles que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿sí o no? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios vivo. Pero otro término para describir de que nosotros somos árboles, lo encontramos en el libro de los Salmos, lo leo rapidito. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino de pecador, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estoy leyendo el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que nosotros somos árboles, ¿sí o no? Entonces necesitamos dar fruto, ¿estamos de acuerdo? Ya vimos parte de esos frutos. Gálatas 5, 22 y 23 lo leímos. También hablamos de otro tipo de fruto, la santificación. Ese es otro fruto que nosotros tenemos que dar. O sea, no podemos seguir viviendo en pecado, en otras palabras. No podemos seguir pretendiendo ser cristianos y seguir acariciando el pecado en nuestras vidas. Eso indica, si eso llegase a pasar, eso indica que no hay una verdadera conversión. No hay un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y otro fruto está en Colosenses 1:10. No, Colosenses 1:10. Vamos a leer primero Colosenses, disculpen. Colosenses 1:10 y después vamos a Filipenses. Colosenses 1:10 dice, mas ahora, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debemos caminar? ¿Digno de quién? ¿A quién usted quiere agradarle? ¿Al pastor de la iglesia o al Señor? Al Señor. Muy bien. Debemos andar o caminar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En cuántas cosas? En todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para nosotros poder dar fruto, para que un árbol de mango o de naranja pueda dar fruto algún día, ese árbol tiene que crecer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted lo compra chiquitito así en la tienda o en el lugar donde venden plantas o árboles, ese árbol va a tomar quizá 1, 2 o 3 años para dar sus primeros frutos. Tiene que crecer y tiene que fortalecerse. Nosotros como cristianos tenemos que crecer espiritualmente. Crecer y llevar fruto en toda buena obra. ¿Y a través de qué nosotros crecemos? A través del conocimiento de Cristo Jesús, de la palabra del Señor. Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor cada día. Ahora sí, Filipenses 1:11, otro tipo de fruto. Mire qué interesante. Filipenses 1:11 nos dice, llenos de frutos de justicia. ¿Llenos de qué? Qué lindo se ve un árbol cuando usted lo mira y ese árbol está lleno, cargado de fruta fresca, ¿sí o no? Llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosas palabras. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio no es algo complicado. Nosotros los hombres lo hemos complicado, lamentablemente. Nosotros podemos llevar frutos de justicia. ¿Qué es justicia? De obediencia a la ley de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Dice el Salmo 119 y el versículo 172. O sea, para nosotros verdaderamente ser árboles dignos de ser alabados por Dios, tenemos que dar frutos de obediencia al Señor. Solo los justos, oigan bien, ¿quiénes son los justos en la Biblia? Los que viven una vida de justicia, ¿sí o no? O los que practican la justicia, entrarán algún día en el reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la palabra del Señor. ¿O entrarán los injustos también? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Díganme por favor, porque yo quiero saberlo. Solo los justos entrarán al reino de los cielos. Los injustos se quedarán afuera, ¿sí o no? Así lo dice el apóstol Pablo. Pero vamos a leer primero los justos. Mateo 25, 46. Estas son palabras de Jesús, no son mías. Mateo 25, 46 nos dice, e irán estos, o sea los desobedientes, al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Lo dice claro en sus Biblias, sí o no? ¿O estoy inventando yo? ¿Estoy inventando? Bueno, ustedes me dicen.
Noten lo que dice 2 de Corintios, acompáñenme. O 1 de Corintios diría. 1 de Corintios 6, ahora vamos a ver a los injustos. Porque ya vimos que Jesús dice que los justos irán ¿a dónde? A la vida eterna. Los injustos, los que no practican la justicia, que son frutos de la vida del cristiano a través del Espíritu Santo, dice Pablo en 1 de Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos, ¿los qué? ¿Qué es opuesto a injusto? Justo, ¿sí o no? O sea, ¿no sabéis que los que no son justos no heredarán el reino de Dios? ¿Es claro la Biblia, sí o no? ¿Y quiénes son los injustos? De acuerdo a ese texto, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, violadores de los 10 mandamientos, en otras palabras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes son los que entran al reino de Dios? Los justos. ¿Y quiénes son los justos en la Biblia? Los que practican ¿qué? La justicia. Y la injusticia son los que violan la ley de Dios. Ahí estamos viendo la lista. Vamos a leer otro texto, Efesios capítulo 5, hablando de los justos. Efesios 5, versículo 9. Por eso Pablo dijo, el que predique otro evangelio, sea ¿qué cosa? Anatema. Esto es el verdadero evangelio que Cristo quiere que el mundo conozca. Porque muchos hoy se van a perder creyendo en un falso evangelio. Lamentablemente. La gran mayoría de los profesos cristianos en el tiempo del fin se perderán por haber creído un evangelio erróneo, equivocado, predicado por labios de sus ministros. Efesios capítulo 5, versículo 9, ¿qué nos dice? Porque el fruto, ahí está la palabra fruto nuevamente, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué cosa? Y verdad. Les pregunto, ¿la ley de Dios es verdad? Es parte de las 7 verdades principales que hay en la Biblia. El salmista David así lo dijo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Lo repite 2 veces en el Salmo 119, 142 y 151. Entonces, ¿cuál es el fruto que el Espíritu Santo desea que nosotros produzcamos? ¿El fruto de qué? De justicia y ¿qué cosa? Y verdad. O sea, el fruto que todo cristiano debe dar es un fruto de obediencia. Amén. Obediencia a la ley de Dios. Noten lo que dice la sierva del Señor. Presten mucha atención a esta hermosa declaración que voy a compartir con ustedes. El deseo de toda la gente, la página 143. Dice así: la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. ¿Escucharon bien? Yo sé que algunos de ustedes están un poco cansados, pero yo quiero que ustedes presten atención a estas palabras que son muy significativas para nosotros como cristianos. Vuelvo y repito. La obra del Espíritu Santo en el alma se revelará, o sea, dará, cuando nosotros damos frutos, ahí donde usted se da cuenta que el árbol, de qué tipo de árbol es ese, por el fruto que da. Oh, mira un árbol de mango. Oh, mira un árbol de naranja. La obra del Espíritu Santo en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios, oigan bien, se posesiona del corazón, transforma la vida. Amén. Gloria al Señor. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. ¿Poseemos nosotros estos frutos? Amor, humildad y paz. ¿O somos iracundos, envidiosos y contenciosos? ¿Cuál de los dos? Si todavía nosotros poseemos estas características de los frutos de la carne o de las obras de la carne, no hemos nacido de nuevo todavía.
La alegría reemplaza la tristeza. Y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, que es el Espíritu Santo, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar por esa experiencia si queremos llegar al reino de los cielos, mis queridos hermanos. La salvación del hombre incluye, por lo tanto, dos grandes elementos. Número uno, la justificación a través de la cual el pecador arrepentido recibe el perdón de sus pecados pasados, o sea, la justificación por la fe. Y número dos, la santificación, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos cada día para restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es el fruto de la santificación? Restaurar Dios, la imagen de su Hijo, ¿en quién? En nosotros. La santificación es la prueba de que sinceramente hemos pedido a Jesús que nos perdone nuestros pecados y que se convierta en nuestro Salvador personal. Amén. Dice el apóstol Pablo, leo esta nota en 1 Corintios 1:30, dice: mas por Él, o sea por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, número uno, justificación, número dos, santificación, número tres, y redención. Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Nosotros no tendremos excusa en el día del juicio. No podemos pararnos frente al juez de toda la tierra y decirle: Señor, es que yo tenía un carácter, yo era del Caribe, o yo era de Sudamérica. Cristo ha hecho provisión, ¿para qué? Para nuestra sabiduría, para nuestra justificación, santificación y redención. Amén. No habrá nadie quien abra sus labios para excusar sus faltas, sus defectos de carácter y sus pecados en el día del juicio. Cuanto más conozcamos a nuestro Salvador personal, que es Cristo Jesús, tanto más desearemos hacer su voluntad y trataremos de cumplirla con el poder de su gracia. Pero ¿cuál es exactamente la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es? Vamos al libro de Romanos capítulo 12. A ver qué nos dice allí el Señor. Romanos 12 y el versículo 2. Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, a este mundo. Nosotros no podemos conformarnos a las cosas de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. El mundo nos atrae, nos arrastra, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos conformarnos a este mundo, a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí en esta noche? Que seamos transformados completamente por el poder y la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Esa es el meollo del Evangelio eterno. Todos los discípulos de Cristo, hermanos, que eran hombres impetuosos, hombres con caracteres defectuosos, todos fueron transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Saulo de Tarso también fue transformado. Todos y cada uno de ellos pasaron, ¿por qué? Por la experiencia del perdón, del arrepentimiento y del cambio de vida. Si ellos pudieron lograrlo, ¿por qué tú y yo no podemos lograrlo? Amén. ¿Qué es lo primordial entonces para nosotros poder lograr ese cambio? La experiencia de la fuente del lavacro, que es el cambio de vida, la nueva criatura en Cristo Jesús. Lo primordial es tener una relación personal con Cristo. Amén. ¿Cómo está nuestra relación personal con Cristo? Por eso yo digo, este país se ha convertido en algo como una esclavitud, como un Egipto moderno, porque estamos esclavizados por el trabajo. Y a veces no tenemos tiempo, a veces ni por la mañana cuando nos levantamos,
ni siquiera tener una oración de 5 minutos. Salimos corriendo por la puerta porque vamos tarde para nuestros trabajos. Entonces la relación con Cristo se deteriora. Se va deteriorando sin nosotros darnos cuenta. Y es primordial tener esa relación personal con Jesús. Yo cuando era novio, pasaba horas enteras hablando con mi novia. A veces no pasamos ni 5 minutos hablando con Jesús. Tenemos que tener una relación personal con Cristo, que se destaque por la obediencia a su voluntad, número 1. Pero sin embargo, oigan bien, fijémonos en el siguiente punto. No obedecemos para ser salvos. O sea, usted no obedece para alcanzar la salvación. Simplemente nosotros obedecemos porque hemos sido salvados por Cristo Jesús. Amén. Y como producto de eso vamos a dar frutos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y uno de esos frutos es ¿qué cosa? La obediencia al Señor. Amén. Dice 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hay una cita muy hermosa que quiero compartir con ustedes en los minutos que nos quedan, en El Camino a Cristo, la página 60, un hermoso libro. Yo les exhorto a mis hermanos que leamos nuevamente ese libro. Ese libro es maravilloso. Dice la sierva del Señor, página 60. Hay 2 errores, oigan bien. ¿Cuántos errores? Contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. ¿Cuáles son esos 2 errores que nosotros como hijos de Dios debemos guardarnos en forma especial? El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Es el error que están cayendo muchos. Tal vez habremos caído nosotros en ese error. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Nosotros no podemos nunca guardar la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. Jamás. Solo Cristo obrando en nosotros. Y eso va a ser los próximos temas. Cuando lleguemos al lugar santísimo. Oigan bien. ¿Cómo nosotros podemos guardar la ley de Dios? ¿Cómo poder ser justos siendo nosotros pecadores? ¿Cómo poder guardar una ley que es justa, santa y buena siendo que nosotros hemos pecado? Eso va a ser el tema de estudio viernes y sábado, así que no se lo pueden perder. Noten lo que dice, sigue diciendo esta cita, hermanos. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está ¿qué? Contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. ¿Oyeron eso? ¿Solo qué puede hacernos santos? La gracia de Cristo obrando en nosotros por medio de la ¿qué? De la fe. Ahora viene el segundo error. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Y esto está de moda hoy. No te preocupes, solamente cree en Jesús y ya eres salvo. No tienes que guardar la ley de Dios, no tienes que guardar el sábado. Eso fue dado para los judíos, olvídate de eso. Dice, exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Eso se predica mucho. ¿Han oído ustedes ese mensaje de muchos púlpitos, de muchas iglesias? Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿qué entendemos por implantar? Cuando usted coge el arbolito, ¿qué hace cuando lo compra allá en el lugar donde venden las plantas? Usted lo lleva a su casa y ¿qué hace con el arbolito? Lo planta, lo siembra en su casa, ¿sí o no? Dice aquí que cuando el amor divino está implantado en el alma, no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida.
Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Interesante, hermanos. El nuevo nacimiento nos lleva a dar frutos. ¿Frutos de qué? De obediencia. La obra del Espíritu Santo, representada por el agua de esa fuente del lavacro, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. ¿Oyeron eso? Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos crecer espiritualmente. Es Él quien nos hace sentir la necesidad de tener un Salvador y quien también nos dirige a toda la verdad para que la aceptemos en nuestro corazón. Cristo dijo las siguientes palabras: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sin el Espíritu Santo, nosotros jamás podremos alcanzar la experiencia del lavacro. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el que hace las obras? ¿Las haces tú? ¿Quién las hace? El Espíritu Santo en ti, en tu vida, es el que produce los frutos. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Por eso Pablo pudo decir: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo ¿quién? Yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe ¿en quién? En el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Así que dejemos que el Espíritu Santo tome posesión de nuestros corazones en esta noche. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:16, 17 y 26 leí. Pero sigue diciendo Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué? ¿Para qué servía el agua? Para purificar, para limpiar, ¿sí o no? Sí. Habiendo purificado nuestras almas, ¿de qué manera las purificamos? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ahí está, la Biblia es clara. Es el Espíritu Santo que hace las obras por ti. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sin la ayuda del Espíritu Santo en nosotros nunca podremos obedecer a Dios. Nunca podremos dar frutos para la gloria y la honra de Dios. Queridos hermanos y amigos, Juan el Bautista le dijo a la nación judía que llegaron a su bautismo allí en el Jordán: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. El Señor quiere que nosotros demos frutos en esta noche. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Amén. ¿Dejarás tú que el Espíritu Santo obre en tu vida? Amén. De esa manera, nosotros podemos dar frutos para la gloria y la honra de Dios. De esa manera, nosotros podremos vivir la vida de victoria en Cristo Jesús. De esa manera podremos vivir la experiencia del altar de los sacrificios y de la fuente del lavacro. Que Dios nos ayude en esta noche para que a través del Evangelio, a través de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, nosotros podamos alimentarnos cada día de esa leche espiritual, podamos ir creciendo espiritualmente, podamos ir fortaleciéndonos espiritualmente y eventualmente estaremos dando frutos para la gloria y la honra de Dios. Las personas, cuando nos vean allá afuera, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros seres queridos, aún nuestros vecinos, verán no a John Lopera, no a la hermana Eunice, no a la hermana Iris Polanco, sino que verán la imagen de Cristo Jesús
reflejada en nosotros a través del poder del Espíritu de Dios. Esa obra es la que quiere hacer Cristo en su iglesia en esta hora. ¿Estaremos dispuestos nosotros a permitir de que sea el Espíritu Santo el que reine en nosotros y controle nuestras vidas? Si así es, hermanos, vamos entonces a ir de rodillas para terminar con una oración.